tenemos ahí. Estamos acá. Ya, listo. Vamos a revisar esta última parte de la teoría que hemos estado estudiando. Y vamos a comenzar a revisar desde este tema de las rotaciones. Bueno, un concepto que se debe dominar para entender lo que es una rotación es el concepto de la simetría axial. Entonces, una simetría axial está determinada por una recta primero. Y se dice que dos puntos son simétricos, por ejemplo, este punto P y este punto P' son simétricos respecto a esta recta, si la recta interseca al segmento P' en su punto medio y además el segmento y la recta son perpendiculares. Ya, entonces recordando que esa es la definición de simetría axial, entonces veamos qué pasa cuando hacemos la composición de dos simetrías axiales. Bueno, lo que hay que recordar es que una simetría axial es una función, es decir, un ente matemático que transforma puntos en puntos. Entonces transforma P a su simétrico, que es P', Q a Q', rectas en rectas, etcétera, etcétera. Bueno, a la final lo que hace es tomar puntos y transformarlo en puntos. Y eso coincide, mejor dicho, con el concepto de función. Al ser una simetría axial, una función, entonces tiene sentido hablar de composición de funciones, es decir, de composición de simetrías axiales. Es por esa razón que nosotros acá estamos trabajando con la composición de simetrías axiales. No nos olvidemos que la notación es sigma con un subíndice, donde en el subíndice se localiza la recta, gracias a la cual se obtiene la simetría axial. Entonces, acá lo que estamos haciendo es la composición de estas dos simetrías axiales. La una con respecto a la recta S y la otra con respecto a la recta S'. Entonces, de acuerdo a la notación de composición, la simetría o la función que voy a aplicar primero es la de la derecha. Entonces, primero voy a realizar la simetría axial respecto a la recta S, obteniendo de esta manera puntos, como por ejemplo, al aplicar la simetría axial de eje S, obtendré los puntos P', Q', como ejemplo, ¿no? Que son simétricos de P y de Q. Entonces, gracias a esta aplicación, lo que obtengo son los puntos P' y Q' y todos los que tengan prima, ¿no? De acuerdo a la notación que estamos haciendo. Luego, a ellos, a los puntos que me entrega esta simetría axial, les aplicaré otra simetría axial ahora respecto a S'. Entonces, para ejemplificar, aquí tengo la recta S y acá tengo la recta S'. Entonces, por la simetría axial sigma sub S, el punto P se transforma en P'. Y este P', por la simetría axial de eje S', se transforma en P2'. Asimismo, Q por S se transforma en Q' y Q' por la simetría axial S', se transforma en Q2'. Ahora, esta composición, como les había indicado, es una composición de simetrías axiales de ejes S y S', en ese orden, ¿no? S y S'. Pero resulta que en el ejemplo que estamos visualizando, las rectas S y S' resultan ser paralelas. Ya, no siempre esas rectas van a ser paralelas, pero analizando el caso que tenemos aquí, cuando las rectas son paralelas, lo que se obtiene es una traslación,
el resultado final de la composición de las dos simetrías axiales es una traslación de, en este caso, el segmento PQ en el segmento P', Q2'. Una traslación que mantiene la dirección, como ustedes pueden apreciar, PQ y P', Q2' son paralelos. Ya, a esta traslación nosotros le vamos a representar con una letra griega tau, y por eso es que ponemos que la composición de estas dos funciones es igual a tau. Y tenemos aquí un subíndice 2D. ¿Qué significa 2D? Significa que los puntos se trasladan una distancia igual a 2D, donde D no es otra cosa que la distancia entre el punto S y S'. Ya, entonces ese es el resultado de la composición de dos simetrías axiales cuando los ejes de simetría son entre ellos paralelos. Pero como decía, este no es el caso general, más bien es un caso particular. Este caso sí podría ser un poco más general porque los ejes son intersecantes, ¿no? Entonces la intersección, mejor dicho, estos ejes pueden formar cualquier ángulo. Entonces ahí ya vamos un poco generalizando. O, mejor dicho, lo que estamos haciendo es dividiendo los casos cuando las rectas son paralelas y cuando las rectas son incidentes. Ya, entonces cuando las rectas son incidentes, eh, determinarán algún ángulo que lo podemos llamar, por ejemplo, alfa. En este caso, miren lo que pasa. El punto P por S se transforma en P', el punto Q se transforma en Q'. Ahora, este punto P' y Q' por la simetría axial de eje S', se transforma en P', P', ¿no? Y Q' se transforma en Q2'. Como vemos, el resultado final de aplicar la composición de estas dos simetrías axiales ya no es una traslación, ¿no? Esto es una rotación. Entonces, se define como rotación la composición de dos simetrías axiales cuando los ejes de simetría son intersecantes. Asimismo, eh, la composición tiene su notación típica, pero el resultado de esta composición ya no es una traslación, es una rotación. A las rotaciones les vamos a simbolizar con omega el subíndice O, que me da cuentas de la intersección de los dos ejes de simetría, y como superíndice al 2 alfa, que lo único que me está indicando es que el segmento rota un ángulo de 2 alfa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un caso muy particular de composición de dos simetrías axiales cuando éstas se intersecan en un ángulo recto. Entonces, ¿cuánto rota el segmento o cualquier figura que yo vaya a aplicar la simetría axial? Entonces, estos rotarán dos ángulos alfa, ¿no? Alfa, no nos olvidemos que es la intersección, perdón, que es el ángulo entre los dos ejes. Como aquí el ángulo es recto, dos veces el ángulo recto, sabemos que es el ángulo llano. Entonces, estos rotan un equivalente a un ángulo llano. Entonces, eso es lo que se refiere a las rotaciones. ¿Ya? El teorema me dice que, dada una rotación, siempre va a ser posible encontrar dos ejes S y S' que formen un ángulo de amplitud alfa y se intersequen en el punto O, de tal manera que la composición de estas dos simetrías axiales me da como resultado la rotación de centro O y de amplitud 2 alfa. Eso es lo que nos dice el teorema. Ya. Vamos con la circunferencia y el círculo. La circunferencia, o se llama circunferencia, el conjunto de todos los puntos del plano, tal que la distancia a un punto fijo del plano, que lo vamos a llamar centro de la circunferencia, se mantiene constante.
esa distancia se mantiene constante. Tal distancia constante se denomina radio y siempre vamos a suponer que es no nula, o sea, que no es igual a cero, ¿ya? Entonces acá nosotros en este gráfico recordemos lo que llamábamos puntos de la circunferencia, que son los puntos E y el punto D. Entonces, como se pueden fijar ustedes, el punto D y el punto E son tales que la distancia a este punto fijo que nos indicaba llamado centro es la misma, ¿no? Conserva la distancia, es decir, este segmento con este segmento son congruentes. Entonces, el plano queda dividido, cuando ya tenemos una circunferencia, queda dividido en tres partes o en tres subconjuntos, hablemos así. El conjunto de los puntos que están sobre la circunferencia, es decir, que la distancia es igual a una constante. Los puntos, estos como el G y F, cuya distancia al centro es mayor que el radio, y los puntos como B y C, cuya distancia al centro son menores que el radio. Ya, entonces eso es lo que nos decía en esta parte. En cambio, círculo, había que hacer la diferencia entre lo que es circunferencia y círculo. Un círculo es, en cambio, el conjunto de los puntos conformados tanto por los puntos de la circunferencia como los puntos interiores a la circunferencia, llamándose puntos interiores aquellos cuya distancia al centro es menor al radio. ¿Ya? Un segmento, vamos a definir aquí lo que es cuerda. Un segmento que tiene como extremos dos puntos distintos de una circunferencia se llama cuerda. Si esta cuerda pasa por el centro, entonces a esta cuerda se le denomina diámetro y los puntos extremos de este segmento se llaman diametralmente opuestos. ¿Ya? Y tenemos un primer teorema. Una circunferencia tiene un solo centro, un centro único, podríamos decir, y también hemos visto la demostración. Otro teorema. Una figura congruente a una circunferencia es una circunferencia. Otro teorema. En la congruencia entre dos circunferencias, al centro de la primera le corresponde el centro de la segunda. A cuerdas de la primera le corresponden cuerdas congruentes con ellas de la segunda circunferencia. Entonces, este gráfico nos indicaba que si estas dos circunferencias son congruentes, entonces serán las congruentes también las cuerdas que se corresponden al centro de la primera le corresponderá el centro de la segunda y así sucesivamente. Entonces, dos cuerdas C y C', dos circunferencias, perdón, C y C' de igual radio serán congruentes. Aquí la hipótesis es que las circunferencias tienen el mismo radio y la tesis es que ellas son congruentes. Ya. Este otro teorema, el centro de una circunferencia es su centro de simetría. Y aquí aclarábamos en aquel entonces a qué simetría se refería, a ver si recuerdan. Simetría central. Claro, simetría central porque es un punto. Entonces hay dos definiciones. Hay una simetría central y una simetría axial. Como aquí estamos hablando de un punto, no queda otra que sea simetría central. Pero luego, si vemos que el diámetro, que está ya conformado por un conjunto infinito de puntos, ahí sí podríamos decir que la recta que pasa por el diámetro es una recta que me determina una simetría axial. Bueno, todo diámetro de una circunferencia, miren, aquí está, es su eje de simetría, que es lo que estábamos hablando. El teorema 6.6 tiene algunos, bueno, al menos estos dos subteoremas, digamos, los puntos medios de las cuerdas paralelas a un diámetro dado a B pertenecen a un nuevo diámetro que además es perpendicular al diámetro AB. Entonces, esto habíamos hecho incluso un dibujito y tenemos aquí el diámetro AB y todas estas cuerdas paralelas al diámetro. ¿Ya? Entonces nos decía que los puntos medios de estas cuerdas que están representados por PQRST
y O determinan un nuevo diámetro, ¿sí? Los puntos medios me determinan un diámetro. Y este diámetro, no solo que es un diámetro cualesquiera, además es un diámetro perpendicular al diámetro AB. Entonces aquí hay dos cosas que demostrar. Me parece que esto está demostrado en una tarea. El eje de una cuerda es un diámetro. El eje de una cuerda es un diámetro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como hipótesis que AB es la cuerda, ¿ya? Y el eje, ¿a qué denominábamos eje? Aquella recta perpendicular al segmento que pasa por el centro del segmento. Entonces, aquí, ¿cuál sería la hipótesis? A ver si me ayudan. Vamos a suponer que esto preguntamos. ¿Cuál sería la hipótesis aquí? El eje de una cuerda es un diámetro. ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Qué nomás sería hipótesis? El eje de una cuerda. Sí, pero ya para efectos de demostración, em, si bien es cierto, me sirve como punto de partida, pero ya para efectos de demostración, Sería dado una cuerda y a esta dado un eje. ya entonces podría ser AB. Me voy a ir al Word mejor porque es una lata con esto. Veamos. Ah, ayer estaba enseñando algo. Mejor me da chiste de lo que estaba enseñando. Ya, listo. Borremos nomás. Mm, Ya, listo entonces. Vamos a reducir esto y vamos a hacer un dibujo. Un dibujo. Ya. La hipótesis, justo lo que decía el compañero. AB es una cuerda. Ya, ¿qué más? OM, ¿no es cierto? Con los nombres que tengo acá, ¿no es cierto? OM es un eje, ¿no? Un eje de qué? De cómo es de AB. Ya, pero aún así esto es bueno, pero esta, este enunciado, digamos, podemos desglosarlo, ¿no? ¿Qué diríamos, no? Que OM satisface la definición de eje, es decir, es perpendicular a AB. Y es más, AM es congruente con MB. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que OM eje de AB me sirve. O sea, está bastante bien. Pero si yo le detallo un poquito más lo que dice aquí, ¿sí? Indicando que OM es perpendicular a B y que AM es congruente con MB, puedo ya utilizar estas expresiones en el momento en que vaya haciendo mis razonamientos. Ya, y aquí, ¿cuál sería la tesis? OM es un diámetro. Sí, OM es un diámetro. Aunque hay que tener cuidado aquí, ¿no? Que no vayan a pensar, bueno, con el dibujo sí podría traer una especie de confusión, ¿no? Porque M está aquí nada más y O está aquí. Esto no es un diámetro, pues, ¿no es cierto? Diámetro sería desde aquí, me tocaría prolongar acá, ¿no es cierto? Me tocaría prolongar acá. Capaz que dar unos nombres aquí, un CD, por ejemplo, y decir CD es un diámetro. Pero si en el momento del examen yo estoy en malas, podríamos decir que, a ver, veamos, OM eje. OM es perpendicular. Así, me quedo con la primera.
Me quedo mejor con la primera. Aquí le voy a nombrar un C y aquí un D. ¿Ya? Y les cuento que para no tener inconvenientes, más bien le voy a llamar acá. Ya les explico por qué. Aquí le voy a llamar, en lugar de OM, le voy a llamar, ¿qué creen? En lugar de OM, ¿qué creen? CD. Sí, CD. ¿Alguien se dio cuenta por qué estoy haciendo este cambio? ¿Por qué no le dejo en OM? Por el teorema anterior, Ah, que ¿por nos qué? dice que por el centro de una cuerda el eje que pasa es un diámetro. Bueno, capaz que estamos pensando bien, pero les voy a decir lo que está en mi mente. Yo le quité OM porque en la hipótesis estaría diciendo que ya el eje pasa por el centro y que pase por el centro ya significa que es un diámetro. Es decir, estaría afirmando en mi hipótesis lo que quiero demostrar. Entonces, si le pongo CD como eje, aquí no estoy afirmando que CD pase por el centro. ¿Ya? Entonces, el momento en que escribo como tesis que CD es diámetro, ahí sí estoy afirmando que CD pasa por el centro de la circunferencia. ¿Ya? No sé si me expliqué bien. Poner OM aquí me decía que yo en mi hipótesis ya estoy afirmando que el eje pasa por el centro, cuando eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces, no estaba bien escribir OM. Por eso a veces los gráficos ayudan, pero a veces también mm, nos hacen cometer errores. Entonces, miren, en buena hora hemos, no sé si puedo hacer un control Z aquí. Bueno, en buena hora nos dimos cuenta de ese error y CD es perpendicular a B. Ya, y corregimos. Entonces acá CD es un eje. Aquí el segmento CD es un eje. Claro que en el gráfico veo que CD pasa por el centro, ¿no? Pero acá en cuenta, si yo no mirar el gráfico, claro, tengo una cuerda, CD eje de esta cuerda, por ser eje, es perpendicular a la cuerda y si la intersección es de M, entonces AM es congruente con MB. Y lo que quiero probar es que CD es un diámetro. Tendrán cuidado. A veces, y yo sí he visto demostraciones en ese sentido, que se fijan en el gráfico y toman como hipótesis, como si fuese verdadero, lo que se quiere demostrar. Y muchas veces les escribo a muchos de ustedes, seguramente recordarán que les escribo, no puede salir de algo que quiere demostrar. Y justamente aquí yo estaba cometiendo el error de poner que OM es eje. El momento en que pongo OM ya estoy aceptando que O pertenece al eje, que es justamente lo que quiero demostrar. Ya, entonces aclarado eso y en buena hora nos pusimos a hacer ese trabajito. Eh, aclaro las ideas a más de uno, creo. Ya, partes notables de la circunferencia. Vamos con las imágenes nada más. Primero, el ángulo en el centro, ¿no es cierto? Que todavía no ha sido definido. El ángulo en el centro es aquel ángulo que tiene como vértice el centro de la circunferencia y como lados dos radios, ¿no? Estos radios van a cortar a la circunferencia en dos puntos y ya vemos a esos puntos, los puntos A y B. La parte de la circunferencia, ¿sí?, que queda comprendida entre estos dos puntos se llama el arco contenido en el ángulo AOB. ¿Ya? Por acá también tengo el arco, en este caso sería el arco CD. ¿Cuál sería el ángulo
El ángulo en el centro que le corresponde a ese arco sería ese ángulo, ¿ya? También, bueno, esta imagen hace referencia al ángulo en el centro. Aquí tenemos una cuerda y aquí tenemos un arco. Esta imagen hace referencia a que el arco es denso, ¿no? ¿Y por qué es denso? Porque nosotros podemos, ¿cómo es definir una función biyectiva que a cada punto de la cuerda le haga corresponder un punto de la circunferencia? Entonces yo voy moviendo esta recta, ¿sí? Y esta recta va cortando un punto de la cuerda y un punto de la circunferencia. Entonces le hago corresponder un punto de la cuerda con un punto de la circunferencia. Como esta cuerda es un segmento y el segmento es denso, entonces el arco también será denso. Esa es justo, la circunferencia es densa. Entonces en este caso, y haciendo el arco denso, entonces toda la circunferencia mismo será densa. Ya. Veamos. Otra definición. Se hace una circunferencia de centro O y D sea el círculo asociado a ella. Ya no nos olvidemos que el círculo está formado por el contorno, digamos, por la circunferencia y los puntos interiores. Sea A o B un ángulo en el centro. La intersección entre el círculo y el ángulo en el centro se dice sector circular, es decir, está definiendo esto, ¿no? Aquí tengo el ángulo en el centro, ¿sí? Acá tengo el círculo, ¿sí? Entonces la intersección que está dada por estas dos líneas, ¿no es cierto? Estas líneas ¿cómo es? Que se cruzan, lo que me define es un sector. Entonces luego nosotros sabemos que al ángulo en el centro le corresponde un arco que ya habíamos visto y ahora también le corresponde un sector de la circunferencia. ¿Ya? Y llamamos semicircunferencia. ¿Alguien que me recuerde cómo estaba definida la semicircunferencia? La semicircunferencia es un arco, ¿no? Y el semicírculo es un sector. Los arcos están comprendidos entre los lados de un ángulo. En este caso, ¿de qué ángulo estamos hablando? ¿De un ángulo en el centro o de un ángulo llano? ¿Ya? Y el sector determinado por este ángulo llano es el semicírculo. De esa manera está por arriba definido, ¿no? Leerán, por favor. La correspondencia entre ángulos en el centro y arco contenido en este ángulo es biunívoca, es decir, que a cada ángulo en el centro le corresponde un único arco comprendido en ese ángulo. Eso quiere decir que sea biunívoca. ¿Ya? Asimismo es biunívoca la correspondencia entre ángulos en el centro y sectores contenidos en él. ¿Ya? Entonces acá hay una segunda correspondencia biunívoca. A cada ángulo en el centro le corresponde un único sector y viceversa. A cada sector le corresponde un único ángulo en el centro. Eso es lo que nos está diciendo el hecho de que sea una correspondencia biunívoca. También es biunívoca la correspondencia entre el arco y el sector. O sea, a cada arco le corresponde un único sector y a cada sector le corresponde un único arco. ¿Ya? Y aquí tenemos una definición. Finalmente, se llama cuerda subtendida en un arco AB a la cuerda de extremos AB. Y se puede repetir esto no solo para ángulos, arcos y sectores, sino para cuerdas. O sea, ¿qué quiere decir? Que a cada cuerda subtendida le corresponde un único sector, le corresponde un único arco, le corresponde un único ángulo en el centro. O sea, entre ellos, entre todos ellos, hay una correspondencia biunívoca. Eso es lo que me afirma este teorema. Por eso cuando ustedes necesiten, por eso es que este teorema
nosotros lo utilizamos en el tercer, parece que es en el tercer teorema de la prueba principal. Decíamos que a cada ángulo en el centro le correspondía un arco, me parece, algo así era, ¿ya? Y vamos a ver cómo podemos construir una circunferencia por 3 puntos. El teorema nos dice que por 3 puntos no alineados pasa una y solo una circunferencia, una y una sola, y solo una circunferencia. Mirando el gráfico, ¿alguien se recuerda cómo, dados estos 3 puntos A, B y C, se construía una circunferencia? Bueno, pues ya nada, ¿no? Tenemos los puntos A, B y C. Entonces, por AB trazamos un segmento y dibujamos o graficamos el eje de ese segmento, ¿ya? Luego, unimos los puntos B y C. Estos me determinan un segmento y luego dibujamos el eje. Este A es eje del segmento AB y esta recta C es el eje del segmento BC. Estos dos ejes A y B se van a encontrar en un punto. Este punto es el centro de la circunferencia. Entonces, luego con este centro y abriendo el compás a cualquiera de los puntos A, B y C, tenemos la circunferencia que pasa por A, B y C, para que se recuerden, ¿no? Una circunferencia y una recta no puede tener más de 2 puntos en común, una circunferencia y una recta. Entonces, las únicas posibilidades es que tengan 0 puntos en común, que tengan un punto en común y que tengan 2 puntos en común. Esas son las únicas posibilidades, porque dice no puede tener más de 2 puntos en común. Es decir, sí permite que tenga 0 puntos en común, un punto en común y 2 puntos en común. Bueno, y eso hasta los niños se dan cuenta, ¿no es cierto? Ya, tenemos acá otro teorema. 2 circunferencias distintas pueden tener a lo más 2 puntos en común, parecido a lo que teníamos arriba. Un arco individualiza una circunferencia a la cual este arco pertenece. Esto incluso lo graficamos por ahí. Sobre una circunferencia no existen ternas de puntos alineados. O sea, no vamos a encontrar 3 puntos alineados. Ya. Tenemos otro teorema. Sea A un punto cualquiera de una circunferencia de centro O. La recta que pasa por A y es perpendicular a la recta AO, tiene un solo punto en común con la circunferencia. La recta que pasa por A y es perpendicular a la recta AO tiene un solo punto en común con la circunferencia. Y aquí tenemos el dibujo. No, este no es un dibujo de la... es que dice que la demostración se le va a hacer por reducción al absurdo, por eso está este dibujo. Pero lo que nos está diciendo ese teorema, si queremos dibujar, es que si tenemos una circunferencia, sobre esta circunferencia tenemos un punto A y por acá tenemos el centro. Leamos de nuevo. La recta que pasa por A y es perpendicular a AO, entonces me toca trazar una recta que pasa por AO, ¿ya? Sería esta recta, y trazar la recta perpendicular que pasa por A.
Noten ustedes que ese teorema nosotros ya probamos, ¿no? Que dada una recta y un punto sobre esta recta, existe una única recta perpendicular a la recta dada, ¿no? Es decir, esta de acá, esta perpendicular. Entonces, dice que estas dos rectas tienen un solo punto en común. Eso me dice. Eso es lo que hay que demostrar. Lo que hay que demostrar es que las dos rectas, a ver, la recta que pasa por A y es perpendicular a la recta AO, ¿sí? Tiene un solo punto en común con la circunferencia. Sí, tienen un solo punto en común con la circunferencia. Es decir, estamos hablando de este punto. Sí, me quedé pensando para aclararles un poco más. Estamos hablando de esta recta. La recta perpendicular a la recta AO. Estoy hablando de la recta de color rojo. Esta recta tiene un solo punto en común con esta circunferencia. Eso es lo que me está diciendo. Ya. Y hace este dibujo para la demostración por reducción al absurdo. Luego tenemos una definición. Se llama tangente a la circunferencia de centro O en el punto A la recta perpendicular a la recta AO. Yeah. La tangente a una circunferencia en un punto de ella es única, ¿sí? La recta tangente a una circunferencia por el punto A, en este caso es única. Y este dibujo justamente será porque la demostración se hace por reducción al absurdo, por eso estoy dibujando dos rectas, como que si las dos rectas fuesen perpendiculares, pero ya la contradicción está clarísima, ¿no? Porque nosotros demostramos que la perpendicular a una recta por un punto de ella es única, justamente es el teorema que demostramos en el examen principal. Entonces, en eso se debe basar ¿cómo es la demostración? Veamos estos teoremas sobre congruencia. En la correspondencia entre circunferencias congruentes, entonces tengo dos circunferencias congruentes. Se corresponden arcos congruentes, sectores congruentes, cuerdas congruentes, ángulos en el centro congruentes. Es decir, si usted tiene dos circunferencias que ya sabe que son congruentes, es decir, como hipótesis se sabe que ya las dos circunferencias son congruentes. Entonces, si tengo dos arcos que se corresponden en esta congruencia, esos arcos deben ser congruentes y también serán congruentes los sectores de las dos cuerdas, de las dos circunferencias, las cuerdas también serán congruentes. En un círculo o en círculos congruentes. Ángulos en el centro congruentes están asociados con arcos congruentes. Entonces, estos sectores son congruentes, estos ángulos en el centro son congruentes, entonces sus arcos correspondientes también serán congruentes. Eso es lo que nos dice. Pero esto es válido tanto para cuando trabajemos en un círculo o en dos círculos congruentes. Esa es la hipótesis mayor de cada uno de estos subteoremas, digamos. Los sectores congruentes son asociados con arcos congruentes. Entonces aquí tengo estos dos sectores congruentes. ¿Cómo son los arcos? Congruentes. Los ángulos en el centro congruente son asociados con cuerdas congruentes. Aquí tengo estos arcos congruentes y estas cuerdas congruentes. Arcos congruentes son asociados con cuerdas congruentes. Entonces este arco es congruente con este arco. Entonces, ¿cómo son las cuerdas? Las cuerdas son congruentes, eso nos dice. Sectores congruentes son asociados con cuerdas congruentes. Entonces aquí tengo un sector, aquí tengo el centro, aquí está un sector y acá está el otro sector. Entonces estas cuerdas
la AB y la DC también serán congruentes. Ya, los ángulos a la circunferencia son ángulos cuyo vértice pertenece a la circunferencia y cuyos lados son secantes a la circunferencia. ¿Ya? Es una posibilidad. La otra posibilidad es que solo un lado sea secante a la circunferencia, mientras que el otro lado sea tangente a la circunferencia. En cualquiera de estos dos casos, ¿sí? Estamos hablando de ángulo a la circunferencia. Los dos se denominan ángulos a la circunferencia. ¿Ya? Y tenemos un teorema. Cada ángulo a la circunferencia tiene como amplitud la mitad del correspondiente ángulo en el centro. Esto hasta hemos utilizado. El ángulo a la circunferencia que incide sobre una semicircunferencia es recto. Esto es solamente un caso particular de la parte principal, digamos, del teorema. Esto ya lo habíamos demostrado, habíamos revisado también. Y aquí tenemos algunos teoremas. Consideremos un arco AB. Todos los ángulos a la circunferencia que subtienden al arco AB son congruentes entre sí. Entonces aquí tenemos estos diferentes ángulos a la circunferencia. Estos subtienden esta cuerda, este arco, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son estos ángulos a la circunferencia? Son congruentes porque subtienden un mismo arco. Eso nos dice el teorema. Ya, sea A, B y CD arcos congruentes, estos dos congruentes con este y este son congruentes, entonces también serán congruentes los ángulos a la circunferencia, estos serán congruentes. Si tengo AMB, un ángulo a la circunferencia, MN su bisectriz, MN interseca la circunferencia en C, entonces AC es congruente con CB. Esto también está demostrado. El círculo es una figura convexa y la circunferencia no es una figura convexa. ¿Qué significaba que era convexo? Por cierto, a ver. Que tomando dos puntos de la figura, al trazar un segmento entre estos dos, el segmento pertenezca a la figura. Ajá, todos los puntos del segmento son elementos de la figura, pertenecen a la figura. Sí, así mismo es. Ya creo que me pasé. Ya, acá. En una circunferencia, cuerdas congruentes son equidistantes del centro. Esto me parece que también está en una tarea incluso, de la cual todo, absolutamente todo, ustedes tienen la corrección. Ya, entonces vamos a ver los polígonos inscritos y los polígonos circunscritos. Aquí tenemos, aquí en este dibujo, ¿alguien me ayuda? ¿Tenemos un polígono inscrito o circunscrito? Inscrito. Inscrito. Acá el polígono está circunscrito. ¿Y cómo se dice a la circunferencia? En este caso que estoy señalando, la circunferencia circunscribe al polígono. Y aquí el polígono circunscribe a la circunferencia, es decir, esta imagen se puede leer de dos formas, ¿no? El polígono está inscrito en la circunferencia y la circunferencia circunscribe al polígono. Acá, el polígono está circunscrito, ¿sí? A la circunferencia y la circunferencia está inscrita en el polígono, ¿sí? Existen esas dos opciones, ¿no? Por eso leerán esto de acá. Lo que les he dicho es el resumen. Un triángulo es inscriptible y circunscriptible. Es decir, que si yo tengo acá, no, Algora. Si yo tengo un triángulo, dice que este es inscriptible. Es decir, que siempre voy a encontrar una circunferencia
Bueno, que pase por sus 3 vértices. Esto significa que es inscriptible. ¿Y qué significa que sea circunscriptible? Que siempre podemos encontrar una circunferencia cuyos lados, bueno, está un poco, ya, ¿dónde está? Siempre puedo encontrar una circunferencia tal que los lados de la circunferencia son tangentes a la circunferencia. Ya, eso significa que sea inscriptible y circunscriptible. Un rectángulo es inscriptible, es decir, siempre puedo dibujar una circunferencia que pase por los 4 vértices del rectángulo. Bueno, aquí están los dibujos. Ya, el rombo es circunscriptible, es decir, está fuera de la circunferencia. Circunscriptible es lo que está fuera. Inscriptible es lo que está adentro, ¿no? Ya, si un cuadrilátero tiene sus ángulos opuestos suplementarios, entonces es inscriptible y viceversa. Si un cuadrilátero es inscriptible, entonces los ángulos opuestos son suplementarios. Yo les tomé, me parece que en una prueba, solo la primera parte del teorema. El viceversa no les había tomado, ¿no es cierto? Ya. El lema. Sea D un punto externo a una circunferencia, desde D se trazan 2 tangentes a la circunferencia, sean A y B estas rectas, supongamos que sean respectivamente los puntos A y B, los puntos de tangencia, se tiene entonces que AD es congruente con BD. Este lema es muy bonito, ¿no? Aquí están las rectas tangentes, aquí están los puntos A y B, que son los puntos de tangencia, y lo que me está afirmando el teorema es que este segmento de aquí es congruente con el de acá. AD es congruente con BD. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Si A y B, son 3 más bien. Si A, B y C son 3 tangentes a una circunferencia y A, B, C sus puntos de tangencia, respectivamente, supongamos que B, la tangente B, interseca A y C, respectivamente en D y E, ya, como en esta figura, se tiene entonces que el segmento de E es igual, la longitud del segmento de E es igual a la longitud del segmento AD más la longitud del segmento CE. Eso nos está diciendo, eso habíamos visto incluso la demostración. En un cuadrilátero circunscriptible, la suma de las longitudes de las parejas de los lados opuestos son iguales. Se cumple también la proposición inversa. Esto lo vimos también, yo me recuerdo, hicimos un dibujito, revisarán el video. Ya, y vienen ya las definiciones para tratar de definir lo que son los polígonos regulares. Un polígono se dice equilátero si todos los lados son congruentes y se dice equiángulo si todos los ángulos son congruentes. Un polígono se dice regular si todos sus lados y ángulos son congruentes, ¿no? Entonces acá tenemos un polígono regular de lados y ángulos congruentes. Un polígono equilátero inscrito en una circunferencia es regular. Decíamos que este teorema tiene 2 partes. Entonces, tenemos este polígono que está inscrito en una circunferencia. Pero este polígono es equilátero, que se sabe como hipótesis que este polígono tiene sus lados congruentes, ¿ya? Y además está inscrito en la circunferencia. ¿Qué es lo que afirma este teorema en su tesis? Que es regular, es decir, no solo sus lados son congruentes, sino que los ángulos también son congruentes. Lo que voy a dibujar de rojo es lo que se quiere probar en ese teorema si me pidieran demostrar ese teorema. Esto es lo que se quiere probar, que sus ángulos son congruentes. Ya, la primera parte del teorema. Ya. Luego, un polígono
circunscrito que tiene los lados tangentes a una circunferencia exactamente en los puntos que son vértices del polígono precedente es regular. Entonces lo que nos está diciendo es que el polígono que tiene como lados estos segmentos que son tangentes a la circunferencia, donde el punto de tangencia es exactamente el vértice del polígono inscrito, miren aquí el F, E, F, A, B, C y D, sí, son los son los vértices del polígono inscrito, pero también son los puntos de tangencia de cada uno de los lados. Entonces dice que este polígono construido de esa manera, sí, este polígono, un polígono circunscrito, que es el que les estoy hablando, que tiene los lados tangentes a la circunferencia exactamente en los puntos que son vértices del polígono precedente, es regular. Entonces, lo que se quiere probar, la segunda parte, es que estos lados son congruentes. Eso es lo que se quiere probar, que estos lados, estos segmentos son congruentes. Y como dice que es regular, no solo los lados serán congruentes, sino también los ángulos. O sea, lo que estoy dibujando de rojo es lo que se quiere probar. La primera parte es solamente los de rojo de acá y la segunda parte son los lados y los ángulos. Eso es lo que se quiere probar, que los ángulos son congruentes. Eso nos dice el teorema. El teorema fundamental de los polígonos regulares. Todo polígono regular es inscriptible y circunscriptible. Además, las dos circunferencias tienen el mismo centro. Bonito el teorema, ¿no? Ya. La suma de las amplitudes de los ángulos de un polígono convexo de n lados vale n menos 2 veces la amplitud de un ángulo plano. Y esto sí estaba en la demostración y la habíamos visto. Ah, ya, y hasta ahí habíamos visto el tema de las circunferencias y de los círculos. Hay varios teoremas, tanto en el material que revisamos del día de ayer y el día de hoy, que podrían ser potenciales preguntas del examen de mañana, ¿cómo es del examen de recuperación? Por cierto, ayer me hacían una pregunta muy interesante en la que me decían, ¿puedo utilizar los teoremas anteriores que nos hayan demostrado? La respuesta es afirmativa. Vamos a suponer, solo una suposición, a ver si me encuentro. Por ejemplo, este teorema vamos a suponer que les pido que demuestren este teorema, ¿ya? Entonces, si yo pido que demuestren este teorema, tienen toditos los anteriores para ser utilizados, aunque no se hayan demostrado. Aunque no se hayan demostrado, con que estén enunciados es suficiente. Algunos teoremas dice y viceversa. Eso significa que se cumple también a lo contrario, es decir, que la tesis se vuelve hipótesis y la hipótesis se vuelve tesis. ¿Puedo utilizar los que dicen viceversa? Sí, absolutamente todo lo anterior, definiciones, todo lo anterior se puede utilizar. Yo les voy a pedir, sin embargo, que no me escriban por el teorema 615, por la definición 4.2, por el teorema de la página 91. No. Hagan un extracto pequeñito de lo que dice el teorema, ¿ya? Eso en cuanto a la consulta que me hacían el día de ayer. Entonces, sí, en el texto de la prueba yo les escribiré, puede utilizar los teoremas anteriores demostrados o no. O sea, no importa que no hayan sido demostrados, nosotros lo estamos aceptando como verdaderos, siempre y cuando sea anterior al teorema que yo le estoy tomando. Y voy a seguir con la misma técnica hasta para que ustedes puedan tener un poco más de tiempo de indicarles dónde, en qué página está el teorema. Y si es que dispongo de la imagen del gráfico, igual les escribiría, les dibujaría yo les daría una ayuda. Como les dije, no me recuerdo qué día, todo lo que esté en el dibujo
tienen que utilizar, no es un distractor. No es que esta parte no la utilizaré. Recordarán cuando hicimos la corrección de la prueba principal. Yo les decía, esto nadie ha utilizado, les decía. Y ahí ustedes se daban cuenta, cierto, ni nos fijamos capaz que estaban pensando. Eso, también vamos a dar un poco más de tiempo a la prueba por efectos de subir y bajar. No se entienda, y aquí aclaro, y lo bueno es que se está grabando, no porque doy más tiempo, la prueba está más difícil. Damos más tiempo, es para que ustedes tengan justamente el tiempo para descargar y subir los archivos. Por eso es. Reglamentariamente la prueba debería durar 2 horas, pero no estamos en una situación ideal en una aula, de forma que yo les doy las hojitas y ustedes me entregan escrito, sino más bien les toca hacer un proceso que a veces por la conectividad, otras veces porque todo el mundo está utilizando la plataforma, se hace complicado. Entonces, a nosotros los docentes, bueno, en mi caso, me obliga a dar más tiempo, justamente para no tener inconvenientes de no entregué, de le paso por el WhatsApp, mejor le paso por el Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy averiguando cómo hacer que en el Teams surta el mismo efecto del aula virtual, es decir, que usted suba su archivo y nadie más lo pueda ver para que no haya el tema de la copia, ¿no? Bueno, de todos modos, eso es algo que voy a averiguar el fin de semana y como estamos en un grupo, yo les voy a ir comentando, ¿no? Eso en cuanto a la prueba, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. ¿Qué está cayendo ceniza? Chicas y chicos, comenten que ya me preocupé que 8 de la mañana está oscuro. Se me han dormido. Guarambato, no, todo está bien. Ya, disculpen porque yo me quedé bastante preocupada porque abro mi ventana y está oscuro. Oscuro, como si fuese, ¿qué? Las 5:30 de la mañana. Ya, bueno, ya no nos asustemos mucho ya con tanta situación preocupante con el COVID, con los suspensos, con los recuperados. Ya tenemos suficiente.